Desde una desastrosa expedición polar hasta una tripulación que vivió más de 10 meses en un trozo de hielo flotante, prepárate para conocer las historias más increíbles de supervivencia que nunca antes has escuchado. 10. José Salvador Alvarenga. Este hombre pasó 438 días atrapado en el Océano Pacífico. No tenía más que un bote de pesca de 7,6 metros sin vela y sin motor, y ninguna esperanza de supervivencia. Su pesadilla comenzó el 17 de noviembre de 2012, cuando partió de Costa Azul, México, para un viaje de pesca de 2 días para atrapar algunos tiburones. Se fue a 161 kilómetros de la costa con su compañero de pesca, con la esperanza de ganar algo de dinero en el pequeño pueblo costero donde vivían. A pesar de que ambos hombres sabían que se avecinaba una tormenta, no pensaron que sería un gran problema. Y según José, no fue la tormenta lo que causó el problema. El problema surgió cuando el motor dejó de funcionar. Los dos hombres tuvieron su bote azotado durante 7 días por la tormenta en alta mar. Perdieron la radio y el equipo de pesca. Cuando la tormenta pasó, los dos hombres no tenían más que un cubo entre ellos. Su bote también se había alejado mucho de México. Perdidos en el mar, José logró pescar sin usar anzuelo o línea, literalmente arrebatándolos del agua, pero los peces no resultaron ser suficientes. José también comenzó a atrapar pájaros marinos que aterrizaban en la embarcación cerca de ellos. Luego comía las aves como pollo crudo. José y su compañero bebieron la sangre de las aves para sustentarse. El amigo de José murió después de solo 2 semanas en el mar. De alguna manera, José siguió sobreviviendo durante más de 400 días hasta que llegó a las Islas Marshall y fue salvado por los lugareños en la playa. Se recuperó por completo y fue llevado de regreso a su país natal, El Salvador, aunque José nunca volvió a internarse en el océano. 9. Tarzán de la vida real. Ho Van Tan pasó 41 años viviendo en el bosque de Vietnam, después de huir de la guerra. Este hombre es lo más parecido que encontrarás a un Tarzán de la vida real. Era un veterano del ejército que huyó de su pequeño pueblo en 1972 con su hijo pequeño, después de que una bomba lanzada por las fuerzas de los Estados Unidos matara a su inocente esposa y otros 2 hijos. Ho y su hijo se retiraron al bosque en el distrito de Tay Tra, en la provincia de Quang Ngai, y no se les volvió a ver hasta 2013. Desde que los lugareños los encontraron hace 8 años, Ho y su hijo se han estado adaptando a la sociedad civilizada. Pero antes de eso, vivían en casas en los árboles, usando taparrabos como Mowgli. Por lo general cazaban monos y ratas, pero nada estaba fuera del menú, incluyendo serpientes y murciélagos, y cualquier fruta y verdura que pudieran conseguir. Aunque Ho había pasado gran parte de su vida en la civilización antes de huir a la jungla, su hijo no lo había hecho. Apenas hablaba vietnamita. No tenía concepto del tiempo, excepto del día y la noche. No sabía nada del mundo exterior, y no había visto a una mujer en sus 41 años de vida. Literalmente no tenía idea de qué era una mujer. Pero aún más sorprendente que las mujeres eran las bombillas y la electricidad, que el niño de la jungla de 41 años nunca había presenciado. 8. La familia Robertson. En enero de 1971, la familia Robertson subió a su yate y navegó desde Inglaterra. 18 meses después se encontraron siendo atacados por un grupo de orcas enojadas mientras estaban en alta mar. Las orcas realmente destruyeron su yate y obligaron a la familia a subirse a una balsa con fugas. Solo tenían suficiente agua para 10 días, y todo lo que tenían para comer eran unas galletas enlatadas y algunas naranjas. Estaban constantemente en riesgo de hundirse. Además, los tiburones los rodeaban en el agua. Sorprendentemente, la familia Robertson sobrevivió. Toda la familia siguió viviendo hidratándose con sangre de tortuga y comiendo cualquier tipo de criatura que se acercara lo suficiente a su balsa para atraparla. Finalmente, un barco de pesca japonés los encontró. La familia estaba tan deshidratada que ninguno de ellos había orinado en más de 20 días. Sus lenguas estaban tan hinchadas que no podían hablar. El barco los llevó a Panamá, donde la familia celebró el rescate con un enorme desayuno de carne y huevos. 7. Ada Blackjack. Ada Blackjack nació en el pequeño asentamiento de Spruce Creek, Alaska. Su padre murió cuando era joven, y su madre la envió a una escuela misionera metodista lejos en Nome, una de las ciudades más remotas del mundo. Se casó a los 16 años y tuvo 3 hijos. Más tarde se divorció, quedando en la indigencia.
En 1921 se unió a una expedición ártica liderada por un explorador canadiense llamado Alan Crawford. Su trabajo consistía en confeccionar ropa de piel para el equipo de la expedición. El equipo fue enviado a la isla Wrangel, al norte de Siberia, para reclamarla para Canadá. Las condiciones empeoraron casi de inmediato. Las raciones se agotaron rápidamente. El equipo no podía cazar lo suficiente para sobrevivir y en 4 meses, 3 de los hombres abandonaron la misión e intentaron cruzar 700 millas del congelado mar de Chukotka para llegar a Siberia. Ada quedó atrás con un miembro del equipo llamado Lord Knight, que sufría de escorbuto. Ada cuidó del hombre hasta que finalmente murió el 23 de junio de 1923. Los 3 hombres que buscaron ayuda nunca fueron vistos de nuevo. Ada estaba sola en medio de la nada. Sorprendentemente, Ada utilizó sus habilidades tradicionales para sobrevivir en las brutales condiciones, hasta que fue rescatada 8 meses después, en agosto. Los periódicos de la época la llamaron la verdadera Robinson Crusoe femenina. Ada utilizó el dinero que ganó en la expedición para llevar a su único hijo superviviente a Seattle, donde curó su tuberculosis antes de volver a casarse, tener otro hijo y luego regresar al Ártico, donde vivió hasta los 85 años. 6. Viviendo en un trozo de hielo. Ernest Shackleton fue un explorador antártico que lideró la fatídica expedición Endurance de 1914 a 1916. Fue elegido para su primera expedición antártica en 1901 y se unió a un grupo de personas que intentaron viajar al Polo Sur. Llegaron más cerca del Polo Sur que cualquier otro antes que ellos, pero Shackleton nunca completó el viaje y tuvo que regresar a casa. Regresó a la Antártida en 1908 y estuvo aún más cerca del Polo Sur, y cuando regresó a Gran Bretaña fue nombrado caballero. Pero fue en 1914 cuando Shackleton realizó su tercer viaje a la Antártida en el barco Endurance. El barco quedó atrapado en el hielo y se hundió 10 meses después. Para cuando el barco se hundió, Shackleton vivía en la tripulación restante en un trozo flotante de hielo. Fue una vida brutal, y después de 2 años de miseria en la Antártida, Shackleton finalmente partió con una pequeña tripulación de 3 botes y pasó 16 días cruzando el océano antes de llegar finalmente a una estación ballenera. Una vez allí, Shackleton reclutó ayuda para regresar y rescatar al resto de su tripulación. Esta es una de las historias más asombrosas de supervivencia en la Antártida, porque no murió ni un solo miembro de la expedición. Todos sobrevivieron, y Shackleton incluso volvió a la Antártida en 1922 para circunnavegar el continente, pero murió de un ataque al corazón antes de poder completarlo. 5. Anne Rogers. Anne Rogers tenía 72 años en el momento de su escalofriante historia de supervivencia. Era una residente común de Tucson que se perdió en una parte remota de la reservación india de Fort Apache después de quedarse sin combustible. Se sentó en su coche durante 2 días y nunca vio pasar otro vehículo, así que se aventuró a buscar ayuda y terminó en la naturaleza salvaje de Arizona, sobreviviendo comiendo plantas del desierto, bebiendo de un arroyo y haciendo pequeños fuegos por la noche para mantenerse caliente. Estaba perdida en el desierto y nadie sabía dónde estaba. Pasaría más de una semana hasta que la encontraron, y solo porque un oficial del juego y la pesca tribal de White River encontró a su perro vagando suelto en la naturaleza. Luego un equipo de búsqueda aérea encontró los restos de uno de sus refugios. Finalmente fue vista por su fuego de señalización, saludando a la aeronave. Cuando Anne fue rescatada estaba en mal estado. Había pasado 9 días en la naturaleza y estaba bastante deteriorada. Pero Anne se recuperó por completo e incluso logró conseguir gasolina para llenar su coche, que estaba justo donde lo había dejado. 4. El milagro del lodo de Oklahoma. La mayoría de los habitantes de Oklahoma nunca olvidarán el brote de tornados de 1999, ya que fue uno de los brotes más poderosos y destructivos jamás vistos por el estado y el resto de los Estados Unidos. Se confirmaron asombrosos 152 tornados en el período del 2 al 8 de mayo de 1999, la mayoría de ellos de categoría F0 a F2, que para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la ahora extinta escala Fujita, no son relativamente tan terribles. Cuando llegamos al rango de F3 a F5 es cuando debes empezar a contar tus bendiciones. El tornado más grande de los 152 fue un impresionante tornado F5 que contenía los vientos más altos jamás medidos a nivel mundial, con asombrosas 301 millas por hora o 484 kilómetros por hora. Este mismo tornado arrojó a la bebé de 10 meses, a la Cargill, a los brazos de su madre y la lanzó a 100 pies de su hogar ahora destruido. Mayormente ilesa, fue encontrada por el oficial de policía Robert Jolly, boca abajo en el barro.
Ala fue entrevistada más tarde en 2012 por la estación local de noticias 9, y su reacción a las tormentas severas es bastante sorprendente. Ella declaró: "Creo que los tornados son geniales". 3. El barco que surfeó un mega tsunami. El 9 de julio de 1958, un deslizamiento de rocas masivo dejó caer unos 30.6 millones de metros cúbicos de roca en la bahía de Lituya, Alaska, provocando una ola de 1.720 pies que arrasó la bahía. Para darte una idea de la enorme que fue, es lo suficientemente alto como para tocar la punta del Empire State Building. Destruyó prácticamente todo a su paso, excepto a un padre y su hijo que estaban en un viaje en bote. Howard G. y su hijo de 8 años estaban en un bote cuando, de repente, fueron despertados alrededor de las 10:15 p.m. por un sonido parecido a un terremoto seguido de un estruendo como una explosión atómica. Howard arrojó un chaleco salvavidas a su hijo y le dijo: "Hijo, comienza a rezar". Afortunadamente, en lugar de aplastarlos, el tsunami rompió su cadena de anclaje y llevó el bote sobre la enorme ola. Después de unos 20 a 30 minutos de viaje a cuestas del tsunami, el agua se calmó. A pesar de esta experiencia aterradora, la forma en que estos hombres describen su propia supervivencia es sorprendentemente tranquila. 2. La odisea de 4 días. Kenneth Jones, de 27 años y originario de Manchester, estaba escalando las montañas Fagaras cerca de Brasov, en el centro de Rumanía, completamente solo y sin medios de comunicación. De repente, una avalancha lo arrastró 75 pies desde una roca, causándole una fractura en el cráneo, una pierna rota y otras lesiones que lo dejaron incapaz de caminar. Utilizando solo sus brazos y manos, se arrastró a través de temperaturas tan bajas como menos 15 grados centígrados durante casi 100 horas, bebiendo nieve derretida para sobrevivir. Finalmente llegó al pueblo de Samna, donde una familia lo encontró y llamó a una ambulancia. Fue llevado a 3 hospitales. Dr. Nisi, un trabajador de rescate rumano, mencionó que los médicos en los otros hospitales temían tener que asumir la responsabilidad si él moría. En el tercer hospital entró en coma durante varias horas hasta que finalmente fue revivido. Según el Dr. Nisi, tuvo una suerte extrema de estar vivo. El pueblo donde lo encontraron generalmente no está habitado en invierno, así que no solo logró sobrevivir en condiciones desoladoras, sino que venció las increíbles probabilidades de ser encontrado en un pueblo completamente deshabitado. 1. Sobreviviente del terremoto de Haití. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó a Haití, dejando prácticamente en ruinas la capital Puerto Príncipe. Evans Massac, un padre de 2 hijos de 27 años, estaba en el mercado de Lailin, donde había instalado un puesto. Tan pronto como terminó de vender su última partida de arroz, ocurrió el terremoto. Fue atrapado por una roca seguido por grandes cantidades de concreto que lo rodearon. Él declaró: "Podía oler la muerte de los demás. Había muchas personas bajo los escombros conmigo, pero los gritos duraron solo un día. Luego todo quedó en silencio". No fue rescatado de los escombros hasta el 8 de febrero, milagrosamente 27 días después del terremoto. Posteriormente, afirmó que logró sobrevivir todo ese tiempo bebiendo el agua residual que fluía bajo los escombros del mercado donde estaba enterrado, un lugar donde el saneamiento ya era deficiente incluso antes del terremoto. A pesar de estar gravemente deshidratado cuando lo encontraron, su supervivencia sin daño renal se considera notable. En el final se reportaron entre 100.000 y 316.000 muertes a causa del terremoto, siendo uno de los peores terremotos en la historia reciente, lo que hace que la historia de Evans sea aún más asombrosa. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta entonces!